Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Hoy les comentaré mi experiencia real usando los audífonos Sony WH-CH710N durante 3 meses. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Bien chicos, para empezar me gustaría comentar que hace unos meses realicé una review a estos Sony y es por eso que he decidido sacar este video como una actualización para que sepan cómo me ha ido usando estos audífonos. El video será corto y preciso, así que no te muevas. Ok, para los que no sepan, estos Sony tienen una característica que los diferencia con los otros audífonos, y es la cancelación activa de ruido. Los he probado en transporte, en algún centro comercial, en lugares públicos y me ha dado un muy buen performance durante estos meses. Considero que incluso sin activar la cancelación activa de ruido, estos audífonos de una u otra manera apaciguan el sonido exterior. Y esto es porque las almohadillas funcionan como una cancelación pasiva de ruido. En definitiva, para nada son los mejores. Quizá unos Sony 1000XM3 son mejores en este apartado, pero cuestan el doble de lo que cuestan estos Sony 710N. Ahora, te comento que el sonido me gusta y creo que está muy bien. También los botones, el NFC, el modo ambiente, funcionan muy rápido. Incluso, y es un dato relevante, los he usado en un iPhone y todas las funciones antes mencionadas se pueden usar perfectamente. Quizá la primera vez demore un poco en conectar, pero luego funcionan de una manera excelente. Aprovechando que antes hemos hablado de las almohadillas, debes saber que no se les ha quitado la forma ni se ha perdido la sensación de comodidad. Incluso si eres una persona que usa lentes como yo, no tendrás ningún problema en usarlos. Ahora, si tienen las orejas un poco grandes, quizás sí te resulte un poco incómodo el hecho de que llegues a tocar con tu oreja la superficie interna de los audífonos luego de unas horas de uso. Otro dato es que tienen una buena sujeción a la cabeza. Los he probado en algunas rutinas de ejercicio y no se me han caído. En alguna ocasión he llegado a correr o caminar rápido y pues me ha ido bien, sin ninguna caída en esos casos. Si te gusta entrenar, esos audífonos tienen un buen agarre. Uno de los puntos súper buenos y que me quito el sombrero con esos audífonos es la excelente batería que tienen estos Sony 710N. En el video anterior les mencioné que me duraba unas 42 horas de reproducción y ya te digo yo que mínimo te durarán una semana de uso. En mi día a día aproximadamente los uso por 4 horas y tengo batería de sobra. En serio, si buscas unos audífonos que no estén conectados cada rato al cargador, este es el ideal. Bien, lo antes mencionado nos puede parecer muy bueno, y así es. Pero la calidad de construcción y resistencia también es algo importante a saber. Como puedes estar viendo, estos audífonos Sony se me han roto en la extensión de la diadema y por acá tienen más rajas. Debo mencionar de la forma más transparente que al mes de uso y sin ninguna caída, yo noté en esta zona cómo se me estaba comenzando a abrir. Pero después de que se me cayeron una sola vez porque los tenía en la mesa, lamentablemente quedaron en esta situación. Luego por el otro lado ya se han comenzado a rajar y posiblemente si tienen una caída similar, terminen como el otro lado. Te recuerdo que solo el problema estuvo en la extensión de la diadema. Para nada se ha perdido la flexibilidad o forma. Nada, solo en ese aspecto. Y bueno, estamos en la parte final del video. Y si de verdad te ha servido mi opinión de estos audífonos Sony WH-710N, te agradecería que me dejes un like, coméntame qué tal te ha parecido y si te los comprarías. Por supuesto, no olvides seguirme o suscribirte en este canal. Te me cuidas mucho, chao.